Gracias, Nacho, por tus palabras. ¿Qué haría uno sin discípulos? Digo yo. Es un placer el estar aquí hoy. Gracias por la amable invitación. El tema que hemos escogido es un tema que tiene ramificaciones múltiples y por lo tanto nos va a servir para poder entender un poco lo que se llama el pensar psiquiátrico. Entre las muchas especialidades que tiene la psiquiatría, desde la neuroimagen a la psicofarmacología, hay dos que son interesantes y que en realidad pareciera ser necesitan justificación. Estas son la historia de la psiquiatría y la filosofía de la psiquiatría. Muy bien uno puede decir, ¿por qué es que tenemos estas subespecialidades en el ámbito de las grandes subespecialidades psiquiátricas? Después de todo, somos una rama de la medicina y como tal gozamos de la historia y la filosofía de la medicina. En la práctica, las cosas son un poquito más complicadas. La psiquiatría, el alienismo, como se llamó por 100 años en el 19, solo forma parte de la medicina a principios de tal siglo. Somos nosotros una creación decimonónica, básicamente. Por lo tanto, nuestra historia, la historia de la psiquiatría, es una historia que no depende totalmente y apenas parcialmente de la historia de la medicina. Tenemos nuestra propia historia. Y con respecto a la filosofía de la psiquiatría, se podría decir lo mismo. Es cierto que desde cierta perspectiva compartimos aspectos de la filosofía de la medicina, pero está bien claro que la complejidad del trastorno mental es tal que necesitamos nuestra propia filosofía. Y esta es la justificación de la historia y la filosofía de la psiquiatría. Básicamente hay dos formas de hacerlo, hay muchas más, pero para aquellos de ustedes que quisieran dedicarse, por lo menos parcialmente, a la historia y filosofía de la psiquiatría, hay dos formas de hacerlo. Estoy exagerando, ciertamente. Una es que el historiador y filósofo de la psiquiatría sea soberano, autónomo, que vea lo que hay que ver y escriba lo que hay que escribir. La otra es que se convierta en un sirviente de la psiquiatría. En otras palabras, que siga a los psiquiatras y vaya cantando las glorias de la neurociencia, básicamente. Que hay un descubrimiento nuevo, el historiador muestra que es el último avance maravilloso en la psiquiatría y todo lo demás. Es decir, que es incapaz de sujetarle un espejo a la cara del psiquiatra. Y siempre he pensado que esta segunda forma de hacer historia de la psiquiatría es tal vez poco importante. Yo creo que el alter ego, el otro yo creo que el auditor más importante de la psiquiatría es el historiador y el filósofo de la psiquiatría. Es aquel que constantemente le está diciendo al psiquiatra que es mortal, que va detrás de él, como los emperadores romanos lo hacían a veces, diciéndole, eres mortal y a lo mejor estás equivocado. Porque es importante. Y es importante porque la psiquiatría no es una tarea contemplativa,
Es una tarea modificadora. Solo existimos. La única razón de existencia de la psiquiatría es que hay gente que sufre y que necesita ayuda. Si no, no tendríamos por qué existir. Como tal, como quehacer intelectual, la psiquiatría no es una narrativa mejor que las muchas que hay en el mundo. Pero hay gente que necesita ayuda y por eso es que se ha construido a la psiquiatría. La sociedad ha decidido construir un quehacer, una profesión, y eso somos nosotros. Y por lo tanto, hay una dimensión casi ética en nuestro quehacer. Somos una profesión modificadora, y por lo tanto, lo que hacemos a los enfermos y lo que le decimos a los enfermos está controlado por un marco ético específico, que si hiciéramos poesía, estaríamos menos controlados por esto. Es decir, no hay una ética de la poesía, no hay poesía que no se dé, prohibida, que no se debe hacer. Pero sí hay cosas prohibidas dentro de la psiquiatría, cosas que no debemos hacer porque no hay evidencia para hacerlas y porque puede hacerle daño al enfermo. Es un quehacer totalmente distinto. Por lo tanto, se necesita una auditoría regular de la psiquiatría. Y los auditores reales de la psiquiatría no solo son los estadísticos que hacen los estudios de drogas, no solo son los únicos. Todos los aspectos conceptuales de la psiquiatría no los pueden analizar los estadísticos, solo lo pueden analizar los historiadores y los filósofos de la psiquiatría. Bien, este es el... Ahora, con esto ya en la cabeza, desarrollemos un poco este tema que es tan interesante. La esquizofrenia o las esquizofrenias son el nombre de una enfermedad o de una conducta o de un conjunto de conductas terrible que hace sufrir al individuo, que lo puede dañar para siempre y que ciertamente necesita ayuda. Eso está bien claro. Ahora, si esto es porque hay un problema cerebral, porque es un problema social, es un problema neuropsicológico, no está claro todavía. Esperemos de que se aclare en el futuro, pero eso en cierta forma no interesa. Lo que interesa es que ya tenemos a estos enfermos, los hemos tenido por cierto tiempo. Ahora, esas conductas, antes de 1907, se llamaban otra cosa, pero parece que han estado siempre allí hasta cierto punto. Entonces, lo que quiero decir hoy es qué cosa es este cuadro, cómo lo podemos entender, cómo se ha construido. Y frente a todos los análisis hay una visión recibida. Hay una historia oficial de España, hay una historia oficial de Inglaterra, hay una historia oficial de la depresión. Son historias hechas por los historiadores que decía antes, los felicitadores, los seguidores de la psiquiatría, aquellos que aplauden a la psiquiatría. Hay una posición recibida. Entonces, esto que voy a decir ahora es lo que lo encuentran en todos los libros, en cada libro, en cada texto al principio de esquizofrenia. Al principio hay un capitulito sobre la historia de la esquizofrenia y esta es la narrativa que van a encontrar ustedes. Vamos a verlo, porque es interesante, es lineal, es progresiva, es un mundo de descubrimiento. Los psiquiatras aparecen como botánicos que van a un bosque secreto y encuentran una planta nueva que se llama esquizofrenia, está ahí dada para siempre, es eterna y todo lo demás. Entonces hay una visión lineal y progresiva que es muy importante porque nos hace pensar de que nosotros ya ahora vivimos al final de este periodo y ya tenemos la verdad. Ese es el problema. Bien. Este señor lo comienza todo. Este es Emil Kraepelin y ahí está enterrado en Heidelberg. A todos nos entierran eventualmente. Y este señor crea una enfermedad, pero le llama demencia precoz, así dice la historia oficial. Luego aparece otro señor que se llama Eugen Bleuler, ahí está enterrado, también se murió el año 39, y él decide llamar a la misma enfermedad esquizofrenia. En 1907 por primera vez y luego oficialmente en 1911 en su texto.
Luego aparece otro señor, ahí está enterrado junto con su mujer, con Heidi, Schneider, este es Kurt Schneider, y él reajusta los síntomas de la enfermedad, se da cuenta que hay síntomas de primer rango, de segundo rango, de tercer rango, organiza la enfermedad ya casi terminada, y finalmente vienen y ahí está enterrado, como decía, y finalmente vienen los genios que nos dicen, esta es la enfermedad de esquizofrenia. Y ahora ya tenemos el DSM-5 y ahí están los criterios finales de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos dicen, así es como se descubre la esquizofrenia. A mí me da la impresión que si uno deja de estudiar estas fuentes terciarias y leer los documentos, como lo vamos a hacer juntos ahora, leer los documentos, encontramos una cosa totalmente distinta y mucho más interesante, más apasionante y más útil a los enfermos y más útil a los psiquiatras, porque nos hace ver que lo que tenemos es un cuadro complejo que puede que cambie en el futuro y un cuadro que todavía no entendemos bien. Bien, aquí estamos. Entonces, la primera pregunta es, cuando usted escribe, investiga en la historia de la esquizofrenia, ¿qué es lo que está investigando? Primera pregunta, ¿qué es lo que está investigando? ¿Es la historia de qué? Y hay varias perspectivas, a lo mejor no tengo tiempo para todas, pero hay una perspectiva ontológica, que es la historia de una especie, como la historia del oro, la historia de las orquídeas, la historia de los perros, es decir, que han sido formados por la evolución, alcanzan una estabilidad y viven a través del tiempo. Es decir, nada tiene que hacer con los seres humanos, la historia de la orquídea, excepto el nombrar las orquídeas. ¿Es eso? ¿O es una perspectiva epistemológica? En otras palabras, ¿estamos estudiando la historia de una forma de conocer algo? ¿O es una perspectiva histórica? ¿Estamos estudiando la historia de un proceso o de la historia de una construcción? Por lo tanto, es un objeto, y esto quiero que os acordéis, es una enfermedad que siempre ha existido, es un paquete probabilístico simplemente de ciertos síntomas que sí existen y que son terribles, y este paquete se ha arreglado de una forma especial en un periodo histórico determinado, o es la historia de una palabra, simplemente. Que aquellos que escriben sobre la historia de la esquizofrenia, en realidad están escribiendo sobre la historia de una palabra, aun cuando piensen que están escribiendo sobre la historia de una entidad. O es la historia de una narrativa acerca de la locura. En otras palabras, es el término, la palabra que se usa para nombrar a la locura en el siglo XX. Y nada más. ¿Qué cosa es? Sigamos adelante. ¿Cómo podemos investigar realmente la historia de la esquizofrenia? Esto incluso alguien me pidió hace años que escriba un artículo. ¿Cómo escribir una historia de la esquizofrenia? Tengo, dicho sea de paso, artículos similares. ¿Cómo escribir la historia de la paranoia? ¿Cómo escribir la historia de la demencia? ¿Cómo escribir la historia de la parafrenia? Y así sucesivamente. Porque hay que hacerlo. Es decir, antes de meterse a investigar estas narrativas, hay que tener técnicas de investigación y estos artículos conllevan esto. Ese artículo está metido, incluso alguien lo ha colgado en el internet, o sea que se puede bajar sin problemas. ¿Cómo se escribe una historia útil de la esquizofrenia? Y estos son los consejos básicos. Hay que resistir el uso de definiciones operativas. Por ejemplo, coger la definición del DSM-4 o del DSM-5 y decir, esta es la esquizofrenia, por lo tanto, con esta definición me voy al pasado y donde esté, ese pedacito de historia la saco, pero donde no está, no la saco. Entonces, ato al final 4 o 5
hitos históricos en donde esta descripción pareciera existir. Y hablo de los pobres psiquiatras antiguos como pioneros y ahora los llamo investigadores reales. Y esa es la historia. Resistamos estos anacronismos baratos. El punto de vista recibido que lo mostré no tiene mayor bases en la realidad. Esta historia que va de Kraepelin a Bleuler y todo lo demás. Que olvidémonos de esto. ¿Es la esquizofrenia una especie de entidad como el oro, la orquídea o un perro? No, no es, no puede serlo. Así que olvidémonos del modelo ontológico de la enfermedad. ¿Qué hacer entonces positivamente? Contextualicemos lo que estamos viendo. Cada pregunta se debe hacer en un contexto histórico específico. Inmediatamente que uno encuentre un señor como Kraepelin, y el señor Kraepelin dice que hay dos tipos de locura, la locura maníaco-depresiva y la esquizofrenia, o tres tipos, que lo dijo él, dicho sea de paso, estos dos y la epilepsia, que él consideraba como una psicosis, hacer la pregunta, bueno, ¿y de dónde saca Kraepelin estas ideas? La saca de una investigación estadística que ha hecho, la saca de una intuición que ha tenido, alguien se lo ha contado, es decir, contextualizar la pregunta histórica y ver las influencias. Luego, comparar los documentos. Kraepelin escribe 7 ediciones del libro donde aparecen estos conceptos. Hay que ponerlos en la mesa, 1, 2, 3, 4 a 7, y comparar. Ver cómo internamente va evolucionando el pensamiento de Kraepelin y por qué. ¿Quién lo ha influenciado? Nuevamente, ¿qué lo ha influenciado? Y finalmente comparar las tradiciones nacionales. Está bien claro que la historia de la llamada esquizofrenia o esquizofrenias es distinta en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, ciertamente en España. Algunos países han influenciado a otros y entonces son un eco de lo que ha pasado en los otros. Pero básicamente en Alemania y en Francia hay tradiciones nacionales internas muy importantes y las mismas quejas, en cierta forma, se arreglan en forma distinta y se les llama algo distinto. Y entonces, ¿por qué preferir lo que los alemanes hicieron y no los franceses? En el momento en que Kraepelin presenta este concepto de demencia precoz y Bleuler de esquizofrenia, había un cuadro perfectamente estructurado que se llama la locura alucinatoria crónica de los franceses, que estaba ya por 30 años, 40 años publicada. Y que es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es que decidimos aceptar esquizofrenia? Tal vez por no una razón científica, no hubo ninguna estadística, ninguna evidencia de que se debía llamar esquizofrenia. Lo hicimos porque la psiquiatría alemana en ese momento era absolutamente predominante a nivel mundial. Políticamente aceptamos lo que nos dijeron los alemanes, como ahora aceptamos lo que nos dicen los americanos. Bien. Un pequeño modelo más y comenzamos ya a analizar los textos. Cualquier cuadro psiquiátrico se lo puede entender fácilmente a través de un modelo que hemos desarrollado los grupos de la escuela de Cambridge, que se llama el modelo de convergencia. Para poder entender por qué hay trastorno obsesivo-compulsivo, por qué hay enfermedad maníaco-depresiva, hay que decir en qué momento convergen 3 factores. Hay más, pero 3 factores, por lo menos. Uno es el nombre. Hay nombres que se ha ido reciclando a través de la historia y con contenidos, con rellenos distintos. Entonces, ¿por qué es que ciertos nombres se mantienen y otros no? O sea, que la historia del nombre, la historia de la etimología de una enfermedad es separada de la historia de las conductas gruesas que nombra la enfermedad. Estas convergencias ocurren, como veremos, en un contexto histórico específico, y finalmente hay un concepto que explica la enfermedad. Entonces, en el caso de la esquizofrenia tenemos la palabra esquizofrenia, tenemos un conjunto de quejas
que en el pasado se ha llamado locura, melancolía, mania, porque eso se llamaban. La manía y la melancolía han cambiado el nombre en los últimos 100 años. Antes tenían un contenido totalmente distinto. Y luego tenemos un concepto específico, que es los trastornos de las funciones intelectuales. Ahora, estos tres convergen, dicho sea de paso, en varios escritores, y debido a que hay una episteme cultural y política en Europa, se acepta la palabra esquizofrenia y aparece una categoría nueva. Pero este es el modelo que hay que seguir. Si no, con mucha frecuencia la historia de la esquizofrenia que leen ustedes en los libros es solo la historia del nombre, no puede ser la historia del concepto. Hay problemas de este tipo que este tipo de modelo ayuda a definir. Pero avancemos un poquito más. Okay. Estoy utilizando el modelo histórico de un gran historiador francés, el más grande tal vez, Braudel, Ferdinand Braudel, que es el que escribió el libro que ustedes todos deben conocer, es el libro más importante sobre la economía de Europa y de España, que se llama El Mediterráneo en el tiempo de Felipe II. Es un libro famosísimo, en el cual él explica cómo hay tres procesos, uno encima montados, que explican la lentitud o la rapidez con la que ocurren cosas en el Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XVI. Y este es el modelo. Primero, que no hay duda que desde Sidham, a mediados del XVII, tenemos un concepto de enfermedad, el concepto more botánico, es decir, como lo decía un gran amigo mío ya muerto, que se llama José María López Piñero, un gran historiador valenciano, o en Valencia. Sidham sugiere de que las enfermedades y las plantas son lo mismo, por eso es que comienzan los botanistas a preocuparse de la nosología. O sea que tenemos un modelo de enfermedad que está yendo por lo menos hasta el XIV, que es cuando Kraepelin produce la versión final del concepto de demencia precoz o de esquizofrenia. Tenemos un periodo muy largo y aquí este concepto de enfermedad, cosas pasan acá arriba, muchas cosas pasan en Europa, pero el modelo de enfermedad se mantiene el mismo. Eso es lo importante. Luego tenemos un segundo nivel, el segundo proceso de Braudel, que es un proceso un poco más rápido, que aquí está representado por el proceso de construcción de la psiquiatría. La psiquiatría solo se construye, como decía, a principios del siglo XIX. O sea que esta construcción, que es el proceso de duración mediana, conlleva ciertos cambios interesantes que tienen que hacer con lo que la enfermedad depende del cerebro, es decir, tiene cierto tipo de afirmaciones internas que hacen que se complejice el problema. Y finalmente tenemos un tercer nivel, que es de la Alemania de Bismarck, que es muy importante para la psiquiatría. Se crea la nueva Alemania bajo Bismarck. Alemania destruye básicamente a Francia en 1870, en la guerra franco-prusiana, y en ese momento la balanza de poder, no solamente política y económica, sino psiquiátrica, pasa de Francia, que la había tenido por muchos años, a Alemania. Y continúa así hasta la caída de Alemania y el comienzo de la República de Weimar. Es así de simple. Es tan simple, pues no hay tiempo para hablar, pero Kraepelin, que era un hombre muy interesante, muy complejo y excéntrico, creía que él era la encarnación psiquiátrica de Bismarck. No es que solo creía, yo les puedo dar el artículo al que quiera pedirme, lo estamos traduciendo en este momento, está en alemán todavía. Él escribe un artículo diciendo que él es el Bismarck de la psiquiatría. Así que esto no va en broma, va en serio. Tengo que la predominancia de Alemania es tal que no había forma en que acá llamáramos a este cuadro psicosis o locura alucinatoria crónica, que es un nombre bonito para la enfermedad además. No, tenía que llamarse esquizofrenia o demencia precoz. Era muy simple. No por ninguna ciencia, no porque había 5 artículos muy importantes en el American Journal of Psychiatry mostrando que debe llamarse esquizofrenia. No, era por la predominancia política alemana en ese momento. Bien, entonces lo que tenemos
es que los puntos de vista nosológicos de Kraepelin están enraizados en estos tres procesos. Sin entender este proceso de acá, estos tres niveles, simplemente no entendemos cómo se ha creado la esquizofrenia, no tenemos idea cómo se ha creado la esquizofrenia. Bien, sigamos. Ahora sí, vamos a darle relleno a lo que estoy, y esto es fascinante. Vamos a hablar un poquito de Kraepelin, en más detalle de lo que ustedes conocen. Kraepelin es un hombre interesante, excéntrico, como he dicho, sujeto a muchas influencias, moviendo en avatares ideológicos, vicisitudes ideológicas casi. Cambia a través del tiempo, desde su periodo en Leipzig, cuando era muy joven, y estuvo influenciado por Wundt, cambia mucho. Luego lee a Venarius, no lo entiende bien y cambia. Luego viene la influencia de su hermano, que es más importante que él para la psiquiatría, de Karl Kraepelin, que mostraré en un momento. Aquí está. Él comienza, por supuesto, en su trabajo con Wundt, en Leipzig, luego Avenarius, su filósofo de la ciencia muy importante, Wundt adquiere su paralelismo mente-cuerpo, de Avenarius obtiene una posición positivista, empiricista frente a la realidad, y esto es lo más importante de todo. Este hombre es absoluta, ese es su hermano mayor, este es Karl Kraepelin. Karl fue el más grande biologista y clasificador en Alemania en el siglo XIX. Hasta el día de hoy, la clasificación oficial de escorpiones es kraepeliniana. Y esta tarde y chequearlo en el internet, si queréis. Él nombra también los moluscos. Él era un hombre pre-darwiniano, odiaba a Darwin, y creía que todas las clasificaciones eran o dicotómicas o tricotómicas. Él decía que así era el mundo, que la realidad había hecho de que las especies se separaran en dos o en tres, en dos o en tres, en dos o en tres. Ahora, la relación entre los dos hermanos fue una relación de adoración, básicamente. Emil adoraba a su hermano mayor, nunca tomó vacaciones solo las tomaba cuando Karl hacía viajes al extranjero a buscar especies de plantas y de animales y de moluscos y de lo que él clasificaba. Él era, dicho sea de paso, Karl, era el director del Instituto Biológico de Hamburgo. Lo fue hasta su muerte, en 1915. Esa es la razón por la que Kraepelin fue a Harvard. La gente hace mitos. Algunos de ustedes habrán leído esto, imagino, que Kraepelin también es el creador de la psiquiatría transcultural. Y entonces lo importante es decir, ¿por qué? ¿Dónde está basado esto? Efectivamente, él escribe un artículo de aproximadamente página y media informando de su viaje a Java. Y si vais a Java, al Hospital Psiquiátrico de Java, todavía está su firma en el libro de visitas. Lo que pasó fue que Karl quería ir a Java a recolectar espécimens, Emil lo acompaña, están acampando, como acampaban siempre, y muy cerca de donde acampaban estaba el Hospital Psiquiátrico de Java, y fueron a visitarlo. Kraepelin estuvo 2 horas en el hospital visitando, viendo lo que estaba pasando allí, y preguntó acerca de qué categorías clínicas se usaban y todo lo demás. Sí, no hay ninguna evidencia de que él creara el concepto de psiquiatría transcultural. Más bien él estuvo sorprendido de que los de Java hicieran diagnósticos raros y franceses. Debido a la influencia francesa sobre Java, hacían diagnósticos franceses. Y él dice, se horroriza y dice, ¿por qué no hacen los diagnósticos nuestros, los alemanes? Tal modo de que, más bien, si a Kraepelin le hubiera dicho, usted es el creador de la psiquiatría transcultural, Kraepelin se hubiera horrorizado porque él tenía una visión universal, como la tenemos ahora los neurocientíficos, de que hay un solo cerebro mundial y que la cultura es irrelevante y que todo está en los genes o en el cerebro, básicamente. Esa visión la tenía Kraepelin. Entonces, que no creó nada. La psiquiatría transcultural tiene una historia muy linda, pero no comienza con Kraepelin, sino comienza con otros señores. Bien. Esta relación, por lo tanto, es muy, muy importante y le podría contar 1000 anécdotas. Tienes que pensar de que si
Han pasado cientos de noches en una carpa en medio de la espesura, que Emil no le dijera a su hermano, estoy clasificando las locuras y no sé cómo clasificarlas, y que el hermano le diga, en el mundo las clasificaciones son dicotómicas o dicotómicas. Sería absurdo de que esta conversación no hubiera tomado lugar alguna vez. Así que es obvio de que, y hay evidencia de que es una clasificación de arriba abajo, no de abajo arriba, aun cuando los neocrepelinianos de Estados Unidos nos están diciendo de que tenía una estadística y que miles de casos. No es cierto, ya hablaré de esos casos porque los he investigado en detalle además. Bien. Y por supuesto la influencia de Carl Baum es muy importante. Carl Baum es importantísimo. Carl Baum es una figura gloriosa de la psiquiatría y sobre la que he escrito mucho. Carl Baum en 1863 desarrolla la idea de que la enfermedad mental realmente tiene una historia, evoluciona a través del tiempo. Y este concepto del curso de la historia natural de la enfermedad es muy importante para Kraepelin. Kraepelin lo reconoce en su autobiografía, dice, Carl Baum es muy importante para mí, lo dice además, así que no es problema. Bien, entonces lo que tenemos es esto. En Kraepelin, la esencia de la enfermedad se la debe definir en términos del curso de la historia natural de la enfermedad en relación a cómo termina la enfermedad, es muy importante en Kraepelin, y luego la posición en la clasificación. Lo que no es importante en Kraepelin es esto. Lo que no es importante es la sintomatología y la etiología. Kraepelin dice, no sabemos qué causa estas locuras, así que no interesa en este momento. Él no es un psiquiatra que clasifica en relación a la etiología de la enfermedad, no. Él clasifica en términos del curso y de la salida de la enfermedad, eso lo sabemos todos. Y la sintomatología misma de la enfermedad, esto es muy importante, tampoco era de gran relevancia, lo sabéis. En el año 1920 escribe un artículo famoso, que lo hemos traducido nosotros al inglés y está publicada más en la revista que dirijo, en el cual básicamente dice que él piensa que la diferencia sintomática entre la esquizofrenia y la locura maníaco-depresiva es mínima, que intercambian síntomas, que lo importante no es si los síntomas son los mismos o no, porque no se pueden diferenciar, que lo importante es el curso de la enfermedad. Y esto lo hace, hay una razón para esto. Estaba deprimido en ese momento, él había perdido a parientes en la guerra, tenía un discípulo maya, que también está enterrado en el mismo cementerio, que era catedrático en Heidelberg, que hizo un estudio de seguimiento muy bonito, y con un estudiante del Conlan hicieron un trabajo fantástico y mostraron de que muchos de los casos que Kraepelin había diagnosticado como demencia precoz, así como esquizofrenia, habían terminado siendo de enfermedades maníaco-depresivas y viceversa. O sea, había habido un cruce diagnóstico muy importante. Entonces, en ese momento Kraepelin escribe este artículo, 7 años antes de morirse, diciendo, bueno, yo creo que los síntomas no son importantes para la enfermedad. Bien. Que por supuesto es totalmente distinto a lo que Schneider dijo después, pero ya veremos. Bien. O sea que veis, este es el creador de la enfermedad, porque el pobre Bleuler, que por supuesto creó una enfermedad distinta, de hecho se pasa, nada tiene que hacer con eso, pero Bleuler con gran vergüenza y modestia dice, bueno, lo único que quiero cambiar es el nombre a la enfermedad de Kraepelin, pero la misma enfermedad va a seguir. No es así. Él básicamente procede a cambiar la estructura de la enfermedad, como veremos en un momento. Bien. No, esto va a confundir el asunto y no necesito. Esto es muy interesante, pero no se lo voy a dar, porque esto es técnico y listo, vamos a ver. Ok, comencemos. La palabra demencia precoz, que Kraepelin usa, es una palabra vieja que viene del francés y que tiene poco que hacer con la enfermedad de Kraepelin. Demence précoce es una palabra que Morel introdujo y ahí está el texto en el cual lo hace, básicamente. Una enfermedad que probablemente era una virosis, una encefalitis cerebral que aparece en los jóvenes y por eso le llama demencia precoz. Rápidamente se deterioran y mueren, básicamente, estos chicos. Y está en este libro, y este es Morel. O sea que realmente la historia de la palabra interesa poco. Y comienza a interesar después, porque el que la introduce como dementia precox en alemán, en latín alemán, no es Kraepelin, sino es Pick, Arnold Pick, en un artículo muy interesante que ver. Este
es un artículo importante. Este artículo para mí es tal vez más importante que el trabajo de Kraepelin. En 1891, a Pick, esta figura muy importante de la psiquiatría alemana, pero trabajando en Praga y por lo tanto siendo despreciada por la psiquiatría alemana, aun cuando trabajaba en la Universidad Alemana de Praga, nunca le hicieron caso a Pick. La contribución de Pick es muy importante. Escribe este artículo, estamos hablando de 1891, en donde habla de la demencia crónica primaria, así dicha, demencia precoz, en el joven. Este cuadro, si uno lo lee en detalle, como podríamos hacer, tiene características que uno podría decir son un joven con hebefrenia, básicamente. Así que no hay duda de que Pick comienza a poner las cosas juntas. Pero Kraepelin casi no lo menciona. Cuando aparece el concepto de demencia precoz en Kraepelin, aparece como la mezcla de las 5 categorías de Pinel. Le saca pedazos a la manía, pedazos a la melancolía, pedazos al frenesí, a la demencia y a la idiotez. Esos pedazos constituyen en Kraepelin el concepto de demencia precoz. Y es, así como lo hace, es una especie de cento. Primero, la palabra simplemente que la toma de Morel y de Pick, luego el concepto de hebefrenia, de la demencia tonta de Hecker, y ciertamente de Kahlbaum, es otra historia que no hay tiempo de decirla, los dos participaron, pero el que firmó el artículo fue solo Hecker. Luego, por supuesto, el concepto de catatonía de Kahlbaum de 1874, luego versiones de las locuras alucinatorias de Magnan y de Ballet, que Kraepelin llama la demencia paranoide, la esquizofrenia paranoide. Estos 4 cuadros, plus lo que añaden al final, que es el desarrollo, el concepto de demencia de desarrollo de Diem, que se publica en 1903 y que Edith Pomarol ha traducido al inglés hace muchos años, cuando estaba trabajando con nosotros en Cambridge. Esta mezcolanza, lo que en inglés se llama patchwork, esta especie de mezcla de cosas es lo que eventualmente deviene la demencia precoz en 1913. Y hay buena evidencia de que algunos de estos cuadros no tienen por qué estar aquí. Le voy a dar solo un ejemplo para que veáis qué heterogéneo es este concepto y qué inestable es. Analicemos la catatonía, porque todo el mundo habla de la catatonía, parece que está volviendo, entonces veamos lo que es la catatonía. Este es el señor que acuña el término a catatonía. Spannungsirrsein, la locura de la atención en alemán. Es una figura interesante, en fin, no tengo tiempo de hablar de él, pero tal vez durante la discusión podamos hacerlo si queréis. Para mí es uno de los grandes clínicos. Tiene un libro absolutamente fundamental, publicado en 1863, sobre la clasificación de las enfermedades psiquiátricas, que yo traduje hace mucho tiempo al inglés y está publicado ya, hace más de 15 años. Para mí es un libro, lo hace cuando todavía estaba él de profesor asistente en Königsberg, en la misma Universidad de Kant, donde se formó además. Y por razones de que son poco claras, que no he podido encontrar, nunca le dieron una cátedra de psiquiatría en Alemania. Y de Königsberg se tuvo que venir a un hospital privado donde trabajó el resto de su vida, básicamente. Bien. Este es el libro de la clasificación de Gruppierung. Este es el libro que he traducido yo, que está publicado en el año 96, lo traduje y lo publiqué, y este es el libro de catatonía, de Spannungsirrsein, que es el libro del 74, que todos conocéis, estoy seguro. Pero decidimos nosotros hace algunos años, muchos, con Kram y otro grupo de jóvenes alemanes que
que estuvieron conmigo en Cambridge, el buscar los casos, porque hay 29 casos en ese libro, os acordaréis, 29 casos. Buscamos los casos y encontramos casi todos, y los analizamos estadísticamente. Aquí están los casos. Solo encontramos 26 de los 29. Y acá están las características de todos los casos. Están en detalle. Esto está publicado en mi libro del 96, donde vimos qué tipo de eran hombres y mujeres, la duración de la enfermedad, los signos que tenía. Entonces hicimos un análisis, hicimos un análisis estadístico, estadísticamente sospechoso por el número, pero hicimos un trabajo de clúster, un trabajo de análisis factorial para ver qué cosa salía. Fue una cosa experimental, y esto es lo que encontramos. Básicamente, había un factor neurológico, que es el más fuerte, que estos enfermos tenían, muchos de ellos tenían ataques epilépticos, tenían problemas de ganglios de la base. De los 26 casos, 8 o 10 se habían intentado colgar, el típico síndrome de que el que se intenta suicidar se cuelga, no es exitoso, y 6 meses después comienza a desarrollar síndromes de ganglios de la base con rigideces y catatonías. Es un síndrome que nada tiene que hacer con la locura. Esos casos son neurológicos. Y había un factor psicótico de depresión, cuya varianza es un poco más baja, pero aún así es interesante. Ahora, está bien claro que el cuadro de catatonía, que en Kraepelin deviene parte de la esquizofrenia, es un cuadro que está basado sobre un grupo de enfermos neurológicos que tienen problemas de motilidad y que nada tienen que hacer con la psiquiatría, básicamente. Entonces, y un análisis similar se podría hacer con los otros componentes. En realidad, lo que pareciera ser que las quejas que constituyen la esquizofrenia son absolutamente fundamentales, serias, terribles. Ahora, el racimo de estas quejas, constituido como una enfermedad independiente, probablemente es una creación histórica y va a desaparecer con el tiempo. El énfasis va a tener que ser sobre síntomas individuales, trabajar sobre la neurociencia del síntoma, sobre la neuropsicología del síntoma, sobre la neurosociología del síntoma. Y a través de esto desarrollar formas de tratamiento que tengan como dianas síntomas, más bien que esta construcción que se llama esquizofrenia. Bien. ¿Qué pasa con la evidencia de Kraepelin? Ahora es importante esto. La historia que nos dan los neocrepelinianos es que Kraepelin recolectó un montón de casos, que era obsesivo y que hizo estas historias en unas tarjetas que se llaman de Zaalgarten, y que luego, cuando las tuvo todas listas, se sentó un día, hizo estadísticas y mostró que había 2 locuras. Una era la demencia precoz y la otra era la locura maníaco-depresiva, y la tercera, si la había, era la epilepsia. Esa historia suena bonita, es una lectura retrospectiva, es ver que ya desde Kraepelin, porque claro, si uno es neocrepeliniano de Washington, Kraepelin tiene que ser un científico, no puede ser un mago, no podría ser un mago, tiene que ser un científico. Y entonces, claro, estas tarjetas siempre me han interesado a mí. Entonces, tuve un periodo en Múnich, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, 50 años de esto, en el Max Planck Institute. Y entonces, claro, me fui a buscar las tarjetas. Estuve 3 meses buscándolas, las buscamos en todas partes, no las encontramos. Eventualmente recolecté como 300 tarjetas. Y ese artículo apareció el año 88 con uno de mis discípulas de Suiza, que ahora es catedrática en Berna, la doctora Hauser. Y ese artículo lo publicamos el año 80. Aquí está, que se llama el desarrollo de la clasificación en Kraepelin, en el cual básicamente decimos, bueno, cuando uno analiza estas tarjetas, esta es la típica tarjeta de Kraepelin, aquí tiene, este es mientras estuvo en Heidelberg. Las mismas tarjetas se llevan luego a Múnich cuando Kraepelin se va de Heidelberg a Múnich. Y esta es una de las pocas tarjetas, esta es dicho sea la escritura, esta es la caligrafía de Kraepelin. Muy pocas estaban llenas. Este es un buen ejemplo de una llena, pero la mayor parte, y no había seguimientos en ninguna, básicamente. Las que estaban llenas en el primer caso estaban vacías en el segundo. Así que en este artículo nosotros sugerimos, hace muchos años, hace 30 años de esto, que tal vez Kraepelin no había obtenido su clasificación
de una base empírica de datos, sino la había obtenido de la influencia de su hermano. Nos han atacado, el tipo de cartas que nos escribieron fue terribles. Dijeron que obviamente, dijeron, Ríos y Hauser se han equivocado, porque la evidencia no está en las 300 que ellos han encontrado, sino en las otras 1500 que no han encontrado. Ahí está la evidencia. Así que no había nada que hacer. Era una razón importante. Así que lo aceptamos. Luego, en el año 97, a Matthias Weber y Erik Angstrom, dos investigadores del Max Planck Institute, encuentran las tarjetas, el resto. Estaban limpiando los subterráneos del Max Planck y encuentran el resto de las tarjetas. Y hacen el mismo análisis. Y se publicó. Este está publicado, podéis leerlo. Aquí están las tarjetas diagnósticas de Kraepelin. Dice, la confluencia de investigación clínica y de categorías preconcebidas. Este artículo es muy importante, está ahí. Y el que lo quiera, pídanmelo a mi correo que lo mando por email. Y esto es lo que se encontró básicamente. Que hasta la fecha se han encontrado 705 tarjetas. Todas están mal llenas. La información es transversal, no hay información longitudinal. No había diagnósticos, rara vez se ponía el diagnóstico. O sea, no sé cómo se dice que pudo haber hecho un trabajo estadístico cuando no había diagnóstico siquiera en las tarjetas. Solo el 7% parece, cuando uno hace un diagnóstico retrospectivo, que nosotros lo hicimos, en realidad los hallazgos de Weber y de Engström reflejan exacto los hallazgos que hicimos nosotros en las 300 tarjetas. Que básicamente en solo el 7% uno puede hacer un diagnóstico de demencia precoz, en el resto son unas psicosis raras que uno no puede entender, básicamente. Que estas tarjetas no fueron introducidas por Kraepelin, dicho sea de paso, encontramos incluso en la ley, fueron introducidos por la burocracia prusiana, y la misma tarjeta también estaban en los hospitales generales. Los neumatólogos, los cardiólogos tenían que llenar las mismas tarjetas que los psiquiatras. O sea que no es cierto de que Kraepelin las inventó para hacer una investigación psiquiátrica. Kraepelin mismo reconoció que las tarjetas no lo habían ayudado para nada. Lo que pasa es que los neocrepelinianos nunca dicen esto, pero en su autobiografía, Kraepelin dice, tuve estas tarjetas, pero la verdad es que no me ayudaron en nada al diagnóstico. Las categorías clínicas fueron concebidas a priori, es decir, demencia precoz y locura maníaco-depresiva, y finalmente que en algunos casos, como en el caso de Dreyfus, la famosa tesis sobre melancolía involutiva, que es preciosa, la tesis 80 casos, que también los he hecho, aquí está. El año 91 hice el estudio en los trastornos afectivos en la ancianidad, está publicado. El 91 lo hice, y todos los 80 casos los puse en el ordenador. Y en realidad las conclusiones son exactamente lo opuesto que Kraepelin dice en su libro. Dreyfus este chico, fue un residente brillante, suizo, que trabajó con Kraepelin, le hace la investigación a Kraepelin, le da los resultados, publica la tesis y Kraepelin, como no ajustaban los resultados en su visión general, simplemente los cambia. Entonces, algo está pasando aquí. Y entonces, si uno tiene evidencia a este nivel, esto de la idea de que los neocrepelinianos nos dicen de que Kraepelin fue un gran psiquiatra racional, basado en estadísticas, y esto me hace que yo lo quiera más, y lo admire más a Kraepelin, porque la forma en que nosotros hacemos psiquiatría es creando la psiquiatría. Hay una especie de poesía, de narrativa en la psiquiatría. El buen psiquiatra ve datos de pocos enfermos y algo surge, casi como una Venus de las espumas del mar. Y así creamos la psiquiatría. Es una psiquiatría que creamos por nuestros enfermos. Y luego la negociamos con los enfermos. Y el día que los enfermos aceptan, deviene la verdad temporal de ese periodo histórico. Así es como se hace la psiquiatría. Y lo mismo hacemos con la neuroimagen. Hay posibilidades interpretativas en la neuroimagen. Aquellos que hacéis neuroimagen lo sabráis. Y nada tiene de malo. El importante en psiquiatría es crear narrativas exitosas que ayuden al enfermo a mejorar. Si son verdad o no, no tiene sentido, no tiene significado además.
decir si son verdad, porque nunca podemos chequearlas en contra de una realidad absoluta. Cada periodo histórico genera sus propias narrativas, y Kraepelin lo hizo para su periodo, y está fantástico, muy bien que lo hiciera así. Ahora lo admiro más que antes. Pero, por supuesto, entonces también tenemos el derecho de decir, a lo mejor las narrativas que creara Kraepelin, a lo mejor ya no comienzan a ajustarse al siglo XXI, y a lo mejor los psiquiatras tenemos que seguir siendo creativos e interpretativos y comenzar a generar narrativas que sean importantes para el siglo XXI. Y esto espero que los residentes, los jóvenes psiquiatras lo comiencen a hacer. Finalmente, Bleuler, y voy a parar porque he hablado suficiente. La palabra esquizofrenia la crean en este edificio. Esta es la clínica de Bulgoltzi en Zúrich. Bleuler toda su vida trabajó en Zúrich, nunca salió de Zúrich. Hablaba un alemán ininteligible, hablaba Züricher. Züricher es el dialecto que se habla en la región de Solingen, donde él nació, que queda, como saben, muy cerca de Zúrich. Aquellos que han estudiado en Zúrich sabrán lo que estoy hablando. Entonces, y esto es lo que aquí está el libro. Aquí está la página en alemán, cuando Locus Clásicos, que básicamente él da razones muy simples y dice que él quiere renombrar la demencia precoz esquizofrenia. Él nunca dice que está creando una enfermedad nueva, pero aquellos que han estudiado este libro en cierto detalle, que han puesto los casos en la zona como lo hemos hecho nosotros, se dan cuenta que está hablando de una cosa totalmente distinta. El énfasis sobre ciertas quejas es absolutamente distinto. Bleuler presenta bajo el nombre de esquizofrenia una enfermedad distinta a la demencia precoz. Bien. Y acá está, para aquellos que no tenéis alemán. Dice, de modo que no nos queda ninguna alternativa excepto la de dar un nuevo nombre a la enfermedad, menos apto para ser malentendido. Tengo plena conciencia, esta es la falsa modestia de Bleuler, que se creía filósofo y poeta, y la mayor parte del trabajo de Bleuler, dicho sea de paso, es en filosofía, no en psiquiatría. Y tengo en este momento un estudiante que estoy forzando la casa, que hay una tesis doctoral en Cambridge sobre el trabajo filosófico de Bleuler. Bleuler escribe muy poco, escribe solo tres libros de psiquiatría y como 9 de filosofía. La parte segunda de su vida, entre el año 30 y el 25 y 39, se la pasó escribiendo filosofía y poesía, y fue su hijo Manfred el que estaba a cargo de la clínica del Brugelsi, porque él no trabajaba, no le gustaba, ya odiaba, estaba harto de los enfermos. Así que esto es falsa conciencia. Tengo plena conciencia de las desventajas del nombre propuesto, pero no conozco ningún mejor. Es realmente casi imposible encontrar un nombre perfecto para un concepto que todavía se está desarrollando y alterando. Y amo a la demencia precoz de esquizofrenia, porque, como espero demostrar, el desdoblamiento de las distintas funciones psíquicas está introduciendo un concepto invisible. Eso es etiología. Eso no es visible, no es descriptivo. Es algo que está detrás de los síntomas, escondido. Es su teoría de lo que puede pasar. El desdoblamiento de distintas funciones psíquicas es una de las características más importantes. O sea que uno tiene, yo vengo con varios síntomas, ¿cómo sabe el doctor que yo he desdoblado mis funciones? Es una suposición, es tan obvio, pero la gente lo compró esto. Dice, es una de las características más importantes. Por razones de conveniencia, utilizo la palabra en el singular, aunque cuando es evidente que el grupo incluye varias enfermedades. Eso es muy honesto. Es absolutamente cierto. Eso es lo que es. Hay varios subgrupos que no se mezclan mucho. Bien, vamos a terminar. Iba a hablarles un poco del gran lío que tuvimos en Japón con Johnny Kim, cuando intervinimos directamente en el cambio del nombre yo estuve directamente envuelto en el cambio de nombre de la enfermedad de esquizofrenia a otro nombre en Japón, como sabes que ocurrió en los años 2004, 2005. Pero no voy a entrar en esto porque no hay tiempo. Tal vez lo veremos después. Hay una cuestión de metáforas y cosas. Un poquito sobre Schneider, para que aquellos que no lo conocen. Schneider se lo considera muy importante, y los neocrepelinianos cogen los síntomas de esquizofrenia de primer rango como los fundamentales en la esquizofrenia. Y es importante hacerse la pregunta, ¿y de dónde vienen?
¿De dónde vienen? De nuevo, hay esta cosa oscura de que Schneider vio miles de enfermos y que al final hace una especie de resumen estadístico. Eso es totalmente un mito. Schneider odiaba la psiquiatría, pero tuvo que hacer psiquiatría porque le daba una forma de vivir. Él quería ser filósofo. Su primera tesis doctoral fue en filosofía y no se la aceptaron para habilitarse, entonces tuvo que volver y hacer una segunda tesis, que es la tesis sobre prostitutas, que es una tesis que lo odiaba a muerte y que nunca publicó, que es muy difícil de encontrar. Yo tengo una copia, la encontré en Leipzig hace muchos años. Es difícil. Schneider hizo lo que tenía que hacer. El día que se jubiló, nunca más regresó al departamento en Heidelberg. Cogió sus cosas en una caja de cartón tradicional y se fue, y nunca más regresó. Mientras que todos los catedráticos en Heidelberg se quedan en su oficina, y el catedrático nuevo, más bien que una oficina pequeña, es la tradición, él se fue. Entonces, él nunca escribió un libro realmente, profundidad. Le encantaba dar conferencias a los médicos generales, y la conferencia en la cual él habla de síntomas de primer rango, segundo y tercero, es una conferencia que da a los médicos generales y le dicen, mire usted, si quieren diagnosticar esquizofrenia, y eso es importante saberlo, porque lo que él estaba sugiriendo es un diagnóstico politético, no monotético de la esquizofrenia. Y la gente no se da cuenta de eso. Dice, hay 3 tipos de síntomas, de primer rango, de segundo rango, incluso de tercer rango. Y él, como sabéis, el diagnóstico monotético es que todos los diagnósticos, todos los enfermos con ese diagnóstico tienen que compartir síntomas. Tienen que compartir síntomas. Dice que el diagnóstico politético es que si uno tiene, digamos, 2 grupos de síntomas, uno puede tener enfermos diagnosticados como X del primer grupo de síntomas y otros con el mismo diagnóstico del segundo grupo de síntomas, no se parecen en nada, son totalmente distintos. Eso se llama el diagnóstico politético. Y él claramente dice, bueno, estos son los que usen, pero si no le funcionan, usen estos, los de segundo rango. Entonces, estas conferencias que se tomaron en taquigrafía, luego él necesitaba un libro, cuando va a sacar la cátedra del 45 en Heidelberg, y esas conferencias las ponen juntas, unos amigos de él, y él participa obviamente, y entonces se publica el libro que ahora se llama La psicopatología clínica. La psicopatología clínica no fue un libro que él se sentó a escribir como libro, es un conjunto de conferencias de médicos generales. Por eso es que es tan disparejo ese libro. Aquellos que lo conocéis y lo has leído, verán qué disparejo es, conceptualmente disparejo, clínicamente disparejo. Hay contradicciones internas, porque son conferencias que dieron en un periodo de casi 15 años a médicos generales. Y acá está, para que veáis, aquí está, dice... él absolutamente no creía en el curso de la enfermedad. Pensaba de que lo que pasaba en ese momento daba el diagnóstico. Y acá lo dice, no sé si he traducido esto, dice, desde nuestra perspectiva, el diagnóstico psiquiátrico se debe basar en la situación presente, no en el curso de la enfermedad. Es exactamente lo opuesto a Kraepelin, exactamente lo opuesto a Kraepelin. Sin embargo, a Schneider lo pone en una continuidad histórica con Kraepelin. Él estaba contradiciendo a Kraepelin absolutamente. Entonces, el valor de los síntomas, por lo tanto, solo se refiere al diagnóstico. ¿He traducido esto? No, no he traducido esto. Okay. Estas citas simplemente son para mostrar qué diferente es el contenido de este librito, que se lo ha erigido como lo primero. Y cuánta investigación, cuánta tinta se ha gastado en la investigación de los síntomas de primer rango de esquizofrenia. Ha estado de moda por 25 o 30 años, ahora están casi, pero fueron muy importantes en un momento. Ok. Entonces ahora vamos a terminar. No, esto es una comparación. Iba a hablar de Henri y de su clasificación, pero eso lo podéis conseguir en cualquier sitio. Y este es nuestro modelo histórico en el grupo de Cambridge. Creemos de que hay narrativas paralelas, de que la narrativa de Morel, la de Pick y Kraepelin, la de Bloila, la de Schneider y la de Leonhardt, de que no he mencionado, pero que es fascinante, porque es de una tradición psiquiátrica totalmente distinta y rival, porque Wernicke, que comenzó esta tradición, fue rival de Kraepelin, pero se murió muy joven. Esto lo he estudiado yo en gran detalle en un capítulo en el texto de esquizofrenia de Oxford, y luego parte de esto está publicado en otro artículo que también está colgado en el internet, o sea que lo podéis bajar, que hice con 2 de mis estudiantes.
España, a Rogelio Luque, que ahora es profesor en Córdoba, y Villagrán, que es jefe de servicio en el puerto, en Jerez. Bien, entonces es mucho más factible y entendible por las razones que no hay tiempo de explicar, pero que están inscritas aquí, que estos son entidades totalmente distintas, que corren en paralelo y que el pensar de que todas estas, como nos dicen el DSM-5 y la Escuela Americana, son la misma enfermedad o que hay una especie de continuidad histórica, es absurdo, es totalmente absurdo. Y si hubiera tiempo hablaríamos un poquito de Leonhardt, que es extremadamente importante. Bien, conclusiones. La esquizofrenia, como la conocemos, es una noción sincrética. No, el sincretismo es un término muy serio, muy antiguo, es medieval, tiene que hacer con gentes que cogen pedazos de doctrinas de varias teorías que de otro modo son rivales y antitéticas y las juntan. Es una forma, es una olla de grillos, básicamente, el sincretismo, pero es así como mucha gente funciona. Bien, es una noción sincrética que no tiene una ontología reconocible. Lo que tiene ontología reconocible son los síntomas que la constituyen, que es distinto. Está hecha de definiciones politéticas que se toman de narrativas paralelas. Porque es sincrética, el sincretismo la ha hecho inestable y la investigación empírica sobre el cuadro general no es tan importante como cuando la investigación sobre síntomas específicos, que creo que sí tienen profundidad ontológica, que creo que sí tienen neurobiología, que creo que sí tienen psicopatología. Algunos de los síntomas de la esquizofrenia, no hay duda, muestran ontología. Existen, tienen conexión con el cerebro, se los debe estudiar en profundidad, muchos de ellos hacen sufrir a los enfermos y es urgente que busquemos tratamiento para ellos. Los síntomas positivos, llamados así, los delirios y las alucinaciones, tal vez sean biológicamente menos importantes y clínicamente menos importantes, desaparecen con la medicación, pero el enfermo continúa en su ruta hacia la cronificación. Los llamados síntomas negativos sí son importantes, son biológicamente muy relevantes y creo que causan mucho sufrimiento en los enfermos y hay que hacer algo al respecto. Y es la parte más difícil de la esquizofrenia, creo yo. La investigación del futuro en la esquizofrenia va a ser mucho más interesante cuando se enfaticen, se use como diana ciertos síntomas mentales, más bien de que la enfermedad en general. No hay necesidad de los síntomas y aquellos que son serios son los que hay que investigar en detalle. Va a sobrevivir en 50 años, en 100 años, el concepto de esquizofrenia como un concepto unificado como lo tenemos ahora. A lo mejor, y si sobrevive bien, pero a mí me parece improbable que vaya a sobrevivir. Yo creo que lo que va a haber es subgrupos de síntomas, si se encuentra que algunos síntomas viajan juntos y que se alimentan el uno al otro, y este es el futuro de esta terrible conjunto de síntomas que hacen sufrir mucho a los enfermos y que espero que en analizando la historia de esta entidad y tratando de analizarla filosóficamente, hayamos podido entender un poco mejor. La idea es dar un ejemplo de cómo una historia adecuada de una entidad clínica, como una filosofía adecuada de una entidad clínica, a la larga ayuda más la comprensión de esa enfermedad y el progreso de esa enfermedad que el repetir una historia manida y errónea de la esquizofrenia. Ok, muchas gracias.